El agua caliente caía sobre mi piel mientras el vapor llenaba el baño. La rutina de cada día me envolvía, un remanso de monotonía que se había convertido en mi vida. Las paredes de nuestra casa, decoradas con recuerdos de un pasado que parecía lejano, resonaban con el eco de risas y discusiones que ya no existían. En la cocina, la radio sonaba suavemente, mezclando las melodías del día a día con el aroma del café recién hecho. Sin embargo, en mi interior, una sensación de vacío se apoderaba de mí. Mientras me enjabonaba el cabello, escuché un golpe sutil en la puerta principal. No le di importancia, pensando que sería el cartero o algún vecino. Pero cuando el sonido se repitió, una inquietud me invadió. En esos momentos, la soledad se sentía más intensa. Mi pareja estaba en su trabajo como siempre, las horas se deslizaban lentas y pesadas. Al salir de la ducha y envolverme en una toalla, decidí revisar qué pasaba. Al abrir la puerta, una mujer entró sin previo aviso, con una sonrisa amable y un aire despreocupado que contrastaba con mi mundo gris. Era nueva en el vecindario y había venido a presentarse. Me sorprendí al darme cuenta de que su presencia iluminaba la habitación. Conversamos brevemente, su voz era cálida y contagiosa. Mientras hablábamos sobre la vida en Valencia y sus festivales vibrantes, noté cómo mis preocupaciones comenzaban a desvanecerse. La conexión fue instantánea, algo que no había sentido en años. Pero justo cuando empezábamos a conocernos mejor, un destello de realidad me golpeó, mi matrimonio estaba sumido en la rutina y el desinterés. Después de despedirla con amabilidad y una sonrisa nerviosa, regresé al baño para terminar mi rutina diaria. Fue entonces cuando descubrí una carta olvidada entre las páginas de un libro en la estantería. Su contenido me dejó helada, palabras frías expresaban un desinterés profundo por parte de mi pareja hacia nuestra relación. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas vacías y otro que empezaba a vislumbrar posibilidades nuevas. La nueva vecina ocupaba mis pensamientos mientras trataba de asimilar lo que había leído. La idea de una conexión genuina era tentadora, algo dentro de mí anhelaba más que lo que había construido hasta ahora. Los días siguientes transcurrieron sin cambios significativos hasta que volví a cruzarme con ella en el patio común del edificio. Esta vez no hubo nerviosismo, nos sentamos juntas bajo el sol brillante de Valencia, compartiendo historias sobre nuestras vidas pasadas y sueños olvidados. Cada palabra intercambiada parecía abrir puertas a un mundo nuevo. Sin embargo, había algo inquietante en ese intercambio, la atracción crecía silenciosamente entre nosotras como una sombra oculta bajo la luz del día. A medida que reíamos y conversábamos sobre trivialidades cotidianas, el mercado central, las fiestas falleras, sentía como mi corazón latía más rápido. La tarde terminó abruptamente cuando escuché el sonido familiar del motor del coche de mi pareja al llegar a casa. La risa se detuvo instantáneamente entre nosotras, los ojos brillantes se encontraron por un instante antes de separarnos rápidamente como si fuéramos dos adolescentes atrapadas en un juego prohibido. Regresé a casa sintiendo una mezcla abrumadora entre emoción y culpa por lo que acababa de vivir. Mientras mi pareja entraba por la puerta sin notar nada extraño en mí, supe que esta nueva conexión traería consigo desafíos inesperados y decisiones difíciles por tomar. El futuro era incierto. Cada paso hacia adelante podría llevarme más lejos del camino conocido o acercarme a algo completamente nuevo e inexplorado. No había pasado mucho tiempo desde que la nueva vecina se había mudado, pero su presencia ya comenzaba a marcar un cambio en mi vida. La mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, no podía dejar de pensar en aquella mirada que habíamos compartido. Era un momento fugaz, pero se sentía como un eco persistente en mi mente. El día transcurrió con normalidad hasta que decidí dar un paseo por el barrio. El aire fresco de Valencia me envolvía mientras caminaba por las calles llenas de naranjos. Las risas de los niños jugando en el parque resonaban a mi alrededor, y el bullicio del mercado cercano animaba el ambiente. Sin embargo, todo eso se sentía distante, mi mente estaba ocupada en otra parte. Al regresar a casa, me sorprendió ver a la nueva vecina en su jardín. Estaba regando algunas plantas y sonrió al verme acercarme. Decidí saludarla, aunque una parte de mí dudaba si era lo correcto. «Hola, soy la nueva vecina», dijo con un tono amigable.
Me llamo, bueno, no importa eso ahora. Hola, respondí con nerviosismo. Me alegra conocerte. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos sobre las flores y los festivales locales que se avecinaban. Ella mencionó que había vivido en otras ciudades antes de llegar aquí y compartió historias sobre sus experiencias. Cada palabra me hacía sentir más conectada a ella, como si entre nosotras existiera una complicidad inexplicable. En un momento dado, me confesó que estaba buscando un nuevo comienzo después de una ruptura dolorosa. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y esperanza. Esa vulnerabilidad la hacía aún más atractiva para mí, sentí una conexión profunda que no podía ignorar. Sin pensarlo dos veces, le conté sobre mi propio vacío emocional y la rutina monótona que había dominado mi vida matrimonial. A medida que hablaba, noté cómo ella se acercaba un poco más hacia mí, como si ambas estuviéramos buscando algo más allá de las palabras. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado, nos besamos. Fue un impulso casi instintivo, un acto espontáneo que desbordó mis inhibiciones momentáneamente. El mundo a nuestro alrededor desapareció por unos segundos mientras nuestras almas parecían reconocer algo perdido hacía mucho tiempo. Después del beso, retrocedí inmediatamente sintiendo una mezcla de alegría y miedo. No podía creer lo que acababa de suceder, la realidad se desmoronaba a mi alrededor como un castillo de naipes. Lo siento, dije casi sin aliento. No debí haber hecho eso. Ella sonrió suavemente, pero sus ojos mostraban confusión y deseo al mismo tiempo. A veces las cosas pasan sin querer, respondió con calma. No hay nada de qué disculparse. Las horas siguientes fueron un torbellino emocional, cada instante parecía cargar con el peso de lo prohibido y lo desconocido. La culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos mientras trataba de encontrar sentido a lo ocurrido. Al caer la noche volví a casa con el corazón agitado y la mente llena de preguntas sin respuesta sobre qué significaría todo esto para mí y para ella. La vida seguía su curso habitual fuera de estas nuevas emociones, sin embargo, dentro de mí se gestaba una tormenta silenciosa que prometía cambiarlo todo para siempre. El día siguiente amaneció con un cielo despejado en Valencia, pero dentro de mí, las nubes de confusión seguían acumulándose. Al mirar por la ventana, el bullicio del vecindario se sentía distante, como si estuviera observando desde otro mundo. La rutina habitual me esperaba, pero algo había cambiado, el eco de lo que había sucedido resonaba en cada rincón de mi mente. Decidí salir a caminar por las calles que solía recorrer, buscando un poco de claridad. Las naranjas colgaban de los árboles, y el aroma del mar se mezclaba con el olor a café recién hecho de los bares locales. Sin embargo, cada paso que daba me acercaba más a una decisión que aún no sabía cómo tomar. La idea de cruzarme con la nueva vecina me llenaba de nervios y anticipación. Después de un rato, llegué al parque donde solía ir para desconectar. Allí, entre los árboles y el canto de los pájaros, recordé su risa y la forma en que me miró cuando compartimos aquel secreto. Era como si todo lo demás se desvaneciera en su presencia. En ese instante comprendí que necesitaba hablar con ella nuevamente. Al regresar a casa, mis pensamientos eran un torbellino incontrolable. La imagen de su rostro seguía apareciendo en mi mente. ¿Qué pasaría si nos volvíamos a encontrar? ¿Sería capaz de manejar lo que eso significaba? Mientras me preparaba para enfrentar la noche, la ansiedad se apoderó de mí. A la mañana siguiente decidí aventurarme hacia su casa. El corazón latía con fuerza mientras tocaba la puerta. La vecina abrió casi al instante, sus ojos brillaron al verme y sonrió con calidez. «Hola», dijo suavemente. «Hola», respondí con voz temblorosa. La conversación fluyó naturalmente entre nosotras mientras hablábamos sobre trivialidades del día a día en el vecindario. Pero detrás de esas palabras había una tensión palpable, una conexión que parecía crecer entre nosotras sin poder evitarlo. En un momento dado, ella sugirió llevarme a un rincón oculto de Valencia que nunca había visitado. «Es un lugar especial», comentó con entusiasmo mientras me guiaba hacia allí. Caminamos juntas bajo el cálido sol mediterráneo, y cada paso se sentía como si estuviéramos cruzando fronteras invisibles.
Al llegar al lugar, una pequeña playa escondida entre rocas y vegetación, la belleza del paisaje me dejó sin aliento. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte. Era un refugio perfecto para escapar del mundo exterior. «Es hermoso aquí», murmuré mientras observaba el espectáculo natural ante mis ojos. «Como tú», respondió ella sin pensarlo dos veces. Esa simple frase encendió algo dentro de mí, una chispa que no podía ignorar más. Nuestros labios se encontraron en un instante lleno de sorpresa y emoción. El mundo desapareció por completo mientras nos sumergíamos en ese momento compartido, era como si todo lo demás hubiera dejado de existir por un breve instante. Sin embargo, tras esa explosión emocional vino una oleada de culpa que no pude ignorar. Miré hacia atrás y vi las sombras del pasado acechando mis pensamientos, mi matrimonio seguía ahí, presente pero distante como las olas que rompían en la orilla. Esa tarde marcó un antes y un después en mi vida, una decisión debía tomarse pronto antes que las sombras se hicieran más grandes y amenazadoras. La tarde se deslizaba lentamente y el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la ciudad. La nueva vecina había dejado una huella en mi vida que no podía ignorar. Mientras me preparaba para la cena, mi mente vagaba entre recuerdos y nuevas emociones. La culpa seguía acechando, pero había algo en su presencia que me hacía sentir viva. Estuve en la cocina cortando verduras, cuando el sonido del teléfono rompió el silencio. Era mi pareja. Su voz sonó distante y fría, como si estuviera hablando desde otro mundo. Me preguntó sobre mis planes para esa noche y mis palabras se entrelazaron con la incertidumbre de lo que realmente deseaba. ¿Vas a salir?, preguntó él, notando quizás un cambio en mi tono. No, solo tengo algunas cosas que hacer en casa, respondí, tratando de sonar convincente. La conversación terminó rápidamente, dejándome con un nudo en el estómago. La tensión entre nosotros era palpable, y cada vez me sentía más atrapada en una rutina que ya no me llenaba. Miré por la ventana hacia el edificio de enfrente, la luz del apartamento de la vecina brillaba cálidamente. Un impulso me llevó a pensar en ella, en cómo me había hecho sentir tan diferente. Esa noche decidí dar un paseo por el barrio. Las calles estaban adornadas con luces de fiestas que anticipaban las celebraciones locales. El aire olía a naranjas frescas y a mar, cada paso resonaba con una mezcla de emoción y temor. Al llegar a su puerta, dudé un instante. Pero algo dentro de mí necesitaba esa conexión. Al abrir la puerta, su sonrisa iluminó el espacio como si hubiera entrado un rayo de sol. Nos sentamos juntas en su salón, rodeadas por el murmullo lejano de las festividades que comenzaban a cobrar vida en Valencia. Compartimos risas y confidencias, cada palabra parecía acercarnos más. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, dijo ella con sinceridad. Asentí sin poder encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía por ella, era un caos hermoso del cual no quería escapar. En ese momento comprendí que no estaba sola en esta lucha interna, ambas buscábamos algo más allá de lo cotidiano. Las horas pasaron volando mientras hablábamos sobre nuestras vidas, sueños perdidos y esperanzas olvidadas. El tiempo se detuvo cuando nuestras manos se encontraron sobre la mesa, fue un gesto simple pero cargado de significado. Finalmente decidimos dejar atrás las dudas y miedos por una noche. Pasamos la noche juntos, como si el mundo exterior no existiera más allá de esas paredes llenas de risas y susurros compartidos. En esos instantes fugaces olvidamos todo lo demás, nuestras responsabilidades, nuestros miedos. Al amanecer desperté envuelta entre sus brazos, sintiendo una paz desconocida hasta entonces. Pero esa calma fue interrumpida por el timbre del teléfono nuevamente, esta vez era mi pareja preguntando dónde estaba. La realidad volvió con fuerza cuando escuché su voz al otro lado de la línea. La preocupación asomaba entre sus palabras mientras yo trataba de mantenerme serena ante la situación inminente. Sabía que tenía que volver a casa pronto, sin embargo, algo dentro de mí anhelaba quedarme ahí un poco más. Con una mezcla de alegría y temor regresé a mi vida habitual mientras una sombra se cernía sobre nuestro secreto compartido. Una decisión debía tomarse antes que los ecos del pasado reclamaran su lugar nuevamente en mi vida cotidiana.
La rutina se había vuelto una sombra que me seguía a todas partes. Cada mañana el mismo café, el mismo camino al mercado, y las mismas conversaciones vacías. Sin embargo, algo en mí había cambiado desde que la nueva vecina había entrado en mi vida. Había comenzado a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, como el aroma del mar cuando caminaba por la playa o las risas de los niños jugando en el parque. Una tarde, mientras organizaba los estantes de la cocina, un amigo del pasado apareció por sorpresa. No lo había visto en años y su presencia me tomó desprevenida. ¿Cómo has estado?, preguntó con una sonrisa amplia. Su mirada escudriñó mi rostro buscando respuestas que no estaba dispuesta a dar. La conversación fluyó entre recuerdos y anécdotas, pero cada palabra parecía un eco de lo que había perdido. Te veo diferente, comentó él con un tono que insinuaba más de lo que decía. En ese instante sentí como mis secretos amenazaban con salir a la luz. La idea de ser descubierta me llenó de pánico. ¿Qué pasaría si él se enteraba de mi relación con la vecina? La presión social pesaba sobre mí como una losa. Al regresar a casa, noté que mi pareja me observaba con atención. ¿Te pasa algo?, preguntó con un leve fruncimiento del ceño. Su voz era suave, pero había una inquietud palpable en el aire. Intenté sonreír y restarle importancia al encuentro inesperado, pero no pude evitar sentirme culpable por lo que ocultaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Cada vez que veía a la vecina, una mezcla de alegría y miedo se apoderaba de mí. Habíamos compartido momentos únicos y ahora esos recuerdos eran un refugio al cual escapaba cuando las cosas se volvían difíciles en casa. Una tarde decidimos encontrarnos en un bar local después de semanas sin poder vernos abiertamente. El lugar estaba lleno del bullicio habitual, risas, charlas animadas y el aroma del café recién hecho impregnando el ambiente. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de miradas curiosas. ¿Crees que esto puede durar?, preguntó ella con incertidumbre reflejada en sus ojos. Esa pregunta resonó dentro de mí como un tambor lejano, cada latido recordándome lo frágil que era nuestra situación. Solo quiero disfrutar este momento, respondí mientras nuestras manos se entrelazaban bajo la mesa, buscando consuelo mutuo frente al caos exterior. Sin embargo, mientras hablábamos sobre nuestros sueños y deseos ocultos, noté cómo las miradas ajenas se dirigían hacia nosotras con curiosidad y juicio. La presión aumentaba, cada risa ajena parecía un recordatorio cruel de lo que arriesgábamos. Al regresar a casa esa noche sentí la mirada inquisitiva de mi pareja al abrir la puerta. ¿Dónde has estado?, preguntó con una mezcla de preocupación y desconfianza que me hizo estremecer. El peso del secreto comenzaba a ser insoportable y sabía que no podría mantenerlo por mucho tiempo más sin consecuencias graves para todos nosotros. Las sombras del matrimonio parecían cerrarse aún más sobre mí mientras trataba de encontrar una salida a esta maraña emocional en la que me encontraba atrapada. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido. La inquietud que había sentido la noche anterior aún persistía en mi pecho. Mientras desayunaba, la tensión en el aire era palpable. Mi pareja parecía absorta en sus pensamientos, como si estuviera buscando respuestas en el fondo de su taza de café. ¿Te pasa algo?, preguntó sin mirarme a los ojos. Su tono era suave, pero había una firmeza que no podía ignorar. No podía compartir lo que realmente me atormentaba. La idea de abrirme a él sobre mis sentimientos por la vecina era aterradora. El día avanzó con lentitud, y cada pequeño gesto se sentía como un recordatorio del abismo que se había formado entre nosotros. La llamada inesperada de la vecina me sacudió de mis pensamientos oscuros. ¿Te gustaría acompañarme a la fiesta de las fallas este fin de semana? Será divertido, dijo con una voz llena de entusiasmo. La invitación resonó en mí como un eco prometedor, pero también trajo consigo una oleada de culpa. Participar en esa celebración significaría sumergirme más en el mundo que había comenzado a construir junto a ella. Recordé las luces brillantes y los fuegos artificiales que adornaban Valencia durante esta época del año, y cómo todo parecía posible bajo ese cielo iluminado. Quizás, respondí con cautela, sintiendo que cada palabra pesaba como una piedra en mi lengua.
Esa noche, mientras cenábamos, su mirada se volvió más penetrante. ¿Hay algo mal entre nosotros? Te noto distante, insistió con preocupación genuina. Las palabras se atascaban en mi garganta. No es nada, logré decir al final, aunque sabía que esa respuesta no era suficiente para disimular la verdad latente entre nosotros. La fiesta se acercaba rápidamente y con ella, una decisión inminente sobre mi futuro. La idea de asistir me llenaba de emoción y miedo a partes iguales. Los días pasaban y mi mente oscilaba entre dos realidades, el matrimonio y la conexión que había encontrado con la vecina. Al llegar el viernes, decidí salir a dar un paseo por la playa para despejarme. El sonido relajante de las olas me envolvía mientras pensaba en lo que estaba por venir. Cada paso sobre la arena parecía acercarme más a una resolución necesaria. Cuando regresé a casa, encontré a mi pareja sentado en el sofá con una expresión grave en su rostro. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. El corazón me dio un vuelco al escuchar esas palabras, sabía que estaba al borde de un precipicio emocional del cual no podría regresar fácilmente. ¿Sobre qué?, pregunté con voz temblorosa. Sobre nosotros, respondió mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. Siento que hay algo más en tu vida y quiero saberlo. El aire se volvió denso entre nosotros, cada palabra era como un ladrillo arrojado contra el muro frágil que habíamos construido juntos durante años. La incertidumbre me envolvía mientras pensaba en lo que significaría revelar mis sentimientos por ella, y cómo eso podría cambiarlo todo para ambos. En ese instante crucial, comprendí que ya no podía seguir ocultando lo inevitable, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre y las sombras del matrimonio comenzaban a desvanecerse ante la luz deslumbrante de lo desconocido. El eco de la discusión resonaba en mi mente. Las palabras de mi pareja, llenas de reproches y dudas, me hicieron cuestionar todo lo que había construido. La conversación había comenzado con un simple «¿Qué te pasa?», pero rápidamente escaló a una serie de acusaciones sobre mi comportamiento, mis ausencias y la distancia que se había creado entre nosotros. Su mirada, cargada de desconfianza, me atravesó como un rayo. ¿Hay alguien más?, preguntó y aunque su voz sonaba casi desesperada, no pude evitar sentir que la pregunta estaba impregnada de una verdad inquietante. La vecina había entrado en mi vida como un soplo de aire fresco, pero también como una tormenta que amenazaba con desestabilizarlo todo. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para responderle, recordé aquella tarde en la playa. El sonido de las olas y el aroma del mar aún estaban frescos en mi memoria. La vecina había compartido fragmentos de su historia, revelando un pasado lleno de desilusiones y sueños rotos. Su vulnerabilidad me había tocado profundamente, llevándome a pensar que quizás ambas éramos prisioneras de nuestras propias circunstancias. La discusión terminó sin una resolución clara. Me quedé sola en la sala, sintiendo el peso del silencio que se cernía sobre mí. La pregunta de si debía seguir adelante con este nuevo camino o aferrarme a lo conocido me atormentaba. El vacío emocional se hacía más evidente cada día. A la mañana siguiente decidí salir a caminar por el barrio para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los vendedores ofrecían naranjas frescas y el aroma del café invadía el aire. Valencia siempre había sido un lugar vibrante, pero ahora parecía estar repleta de promesas no cumplidas y oportunidades perdidas. Al llegar a casa, vi a la vecina en su balcón regando sus plantas. Nuestros ojos se encontraron y sentí ese mismo destello que me había atrapado desde el primer día. Ella sonrió con complicidad y eso avivó en mí una chispa que creía apagada. ¿Te gustaría venir a tomar un café?, preguntó con un tono ligero que contrastaba con la pesadez del momento anterior. Acepté sin pensarlo dos veces, necesitaba hablar con ella. En su casa, rodeadas del suave aroma del café recién hecho y risas lejanas del festival cercano, comenzamos a compartir nuestros pensamientos más profundos sobre nuestras vidas y decisiones. Ella reveló más sobre su pasado complicado, relaciones fallidas y sueños aplazados que resonaban con mi propia historia. Es difícil encontrar lo que realmente queremos, dijo mientras miraba por la ventana hacia el bullicio afuera. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras como una promesa no dicha. Pero justo cuando comenzábamos a sentirnos cómodas en nuestra conversación, sonó mi teléfono,
era mi pareja nuevamente. ¿Dónde estás? Su voz era una mezcla de preocupación y control. El instante se volvió tenso, sabía que debía elegir mis palabras cuidadosamente mientras la mirada intensa de la vecina me observaba desde el otro lado de la mesa. Estoy fuera, respondí finalmente sintiendo como cada palabra se convertía en un hilo entre dos mundos opuestos. La conversación continuó mientras mis pensamientos se dispersaban entre dos caminos posibles: seguir adelante con esta nueva conexión o regresar al refugio familiar lleno de sombras e insatisfacción. La decisión parecía abrumadora e inevitable al mismo tiempo. La tensión aumentaba cuando escuché un golpe en la puerta. Mis manos temblaban mientras miraba a la vecina y luego hacia el teléfono nuevamente. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir? La puerta se abrió lentamente, revelando a mi pareja con una expresión de sorpresa y confusión. La vecina, al ver la situación, dio un paso atrás, su rostro palideció. El aire se volvió denso como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba las palabras adecuadas para explicar lo que estaba sucediendo. ¿Qué haces aquí?, preguntó mi pareja, su voz temblando ligeramente. La incredulidad en sus ojos me atravesó como un rayo. La vecina me miró, su mirada llena de preguntas silenciosas y miedo. Yo titubeé, buscando una salida que no existía. Las palabras se negaban a salir, como si el peso de la verdad fuera demasiado para soportar. La tensión era palpable, cada segundo que pasaba aumentaba la presión en mi pecho. ¿Estás bien?, insistió la vecina, rompiendo el silencio incómodo. Pero no era el momento para preocuparse por ella, todo lo que podía pensar era en cómo había llegado a este punto. Necesito hablar contigo, le dije a mi pareja con voz firme, aunque mis manos temblaban. No es lo que parece. Pero sabía que era exactamente eso, una traición disfrazada de amistad. ¿Entonces qué es? Su tono se tornó más agudo, lleno de desconfianza. ¿Quién es ella? No es así, intenté calmarlo, pero las palabras sonaron vacías incluso para mí. La incertidumbre sobre lo que quería realmente comenzó a asomarse por entre las sombras de mis pensamientos. La vecina retrocedió un paso más, consciente de que su presencia solo complicaba las cosas aún más. Voy a dejarles solos, murmuró antes de dar media vuelta y marcharse rápidamente hacia su casa. El silencio quedó entre nosotros como un abismo inquebrantable. Mi pareja me observaba, sus ojos llenos de dolor y decepción. ¿Te has enamorado de ella? Su pregunta cortó el aire como un cuchillo afilado. No, balbuceé, pero sabía que esa respuesta no era suficiente para borrar la realidad de mis sentimientos. No podía seguir escondiéndome detrás de mentiras, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. El sonido del teléfono resonó en la habitación como una campana funesta. Era un mensaje del trabajo, una urgencia que no podía ignorar pero que ahora parecía trivial comparado con lo que estaba ocurriendo en mi vida personal. Espera, grité cuando vi a mi pareja girar sobre sus talones para salir por la puerta. No puedes irte así. Pero él ya había cruzado el umbral y se dirigía hacia el ascensor sin mirar atrás. Mientras me quedaba sola en el vestíbulo, sentí una mezcla abrumadora de emociones: miedo, pérdida y una punzada de alivio por haber dejado caer la máscara que llevaba tanto tiempo puesta. Sin embargo, esa liberación venía acompañada del terror ante lo desconocido. Decidí seguir a mi pareja antes de que desapareciera por completo en el pasillo del edificio. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando sobre arena movediza. La incertidumbre sobre nuestro futuro pesaba más que cualquier carga emocional previa. Al llegar al ascensor vi cómo las puertas se cerraban justo frente a mí, un símbolo perfecto del cierre repentino de una etapa en mi vida y la apertura brutal hacia algo nuevo e incierto. Sin saber qué hacer ni cómo reaccionar ante esta nueva realidad, me quedé allí plantada mientras los ecos de mis decisiones resonaban en mi mente. ¿Habría tomado la decisión correcta? ¿Podría volver atrás? Todo parecía tan frágil ahora.